A través de las estrellas, civilizaciones más antiguas que la historia se reunieron en silenciosa asamblea. Mundos que habían visto imperios levantarse y caer como olas en una orilla cósmica se congregaron para discutir sobre una especie pequeña y desafiante, la humanidad. Durante milenios, esas razas ancianas habían observado florecer y desvanecerse a las civilizaciones jóvenes, pero ésta ardía con demasiada intensidad. La humanidad había alcanzado las estrellas mucho antes de lo esperado, mucho más rápido de lo que cualquier simulación predijo. Lo que la Asamblea había considerado una especie primitiva, bélica y caótica proveniente de un planeta olvidado, ahora se expandía con una velocidad aterradora. El anciano Fascorcos se alzó en el centro del salón, un ser de inmensa edad, cuya voz resonaba a través de la red telepática de la cámara. Recordó al consejo que los humanos se habían levantado de guerras de extinción y aún así habían sobrevivido, que aprendían de cada derrota, que se adaptaban tras cada desastre, que reconstruían después de cada catástrofe. La asamblea lo despreció. Los humanos eran impulsivos, autodestructivos y divididos. ¿Cómo podría una especie tan caótica amenazar el equilibrio galáctico? Pero Cos sabía la verdad. Había estudiado su patrón. Cada vez que caían, se levantaban. Cada herida los fortalecía. Cada pérdida se convertía en una lección. Él advirtió: no los provoquen. Los humanos no son conquistadores por naturaleza, pero sí se les desafía. Se vuelven imparables. A nadie escuchó. La primera chispa surgió en el cinturón de Orteon. Una flota minera terrana descubrió asteroides ricos en plasma dentro del espacio de la Asamblea. Cuando se les ordenó retirarse, los humanos se negaron. Cuando los amenazaron, dispararon primero. En 6 minutos, 3 cruceros de la Asamblea yacían destrozados. En 40, los terranos ya fortificaban todo el cinturón. El incidente se propagó como fuego. La gran asamblea volvió a reunirse, ahora dominada por el miedo. ¿Cómo habían igualado los humanos su tecnología tan rápido? La respuesta era simple: la habían robado, estudiado, mejorado. Mientras los ancianos debatían, la humanidad seguía construyendo. En cuestión de meses, sus ingenieros transformaron el cinturón en una fortaleza, sus naves multiplicándose como organismos vivos. Cuando la asamblea amenazó con represalias, los humanos transmitieron un solo mensaje por todas las frecuencias: no empezamos guerras, las terminamos. A la guerra era inevitable. 1000 flotas alienígenas se unieron bajo un mismo propósito: acabar con la humanidad antes de que consumiera las estrellas. Pero los humanos ya habían aprendido de todos ellos. Usaron tecnología híbrida, infiltraron las comunicaciones de la asamblea, convirtieron restos enemigos en nuevas armas, y por encima de todo, se negaron a rendirse. La galaxia presenció batallas como nunca antes. En el asedio de Arcturus, los humanos fueron superados 20-1. Sus colonias estaban bloqueadas, sus líneas de suministro cortadas, y aún así resistieron. Cuando sus defensas cayeron,
detonaron sus propios reactores antes que rendirse. Incluso en la derrota, infundieron miedo. Pronto, las razas ancianas comenzaron a susurrar lo mismo en todos los canales. No se detienen durante 12 años. La guerra rugió, mundos enteros ardieron, estrellas se apagaron, civilizaciones enteras se desmoronaron, y los humanos siguieron avanzando. Aprendieron los idiomas de sus enemigos, interceptaron sus códigos, adaptaron sus estrategias. Por cada planeta perdido, colonizaban 2 más por cada flota destruida. 3 más surgían de los astilleros. Ya no era estrategia, era instinto. Al final, la asamblea colapsó, no por invasión, sino por agotamiento. Su economía se quebró, su unidad se fracturó, su valor desapareció. Y cuando los humanos se alzaron victoriosos, no destruyeron, no esclavizaron, ayudaron a reconstruir, compartieron medicina, alimentos y tecnología, ofrecieron paz a quienes aceptaran. Los ancianos sobrevivientes se reunieron de nuevo, ya no desde la soberbia, sino desde la admiración. Vura, quien había exigido su aniquilación, susurró: reconstruyen lo que destruyen, curan lo que rompen. ¿Qué clase de especie hace eso? Kos, ya débil, pero sonriendo, respondió: Anuna, que recuerda el dolor y se niega a que otros lo sientan. Un siglo después, nació un nuevo Consejo Galáctico, no regido por dominación, sino por cooperación. Y en su centro se sentaba un representante terrano. La humanidad no gobernó las estrellas, las uní. Niños de todas las especies aprendían juntos bajo la misma luz estelar. Flotas mixtas patrullaban los cielos. Mundos antes enemigos ahora compartían comercio, arte y risa. El universo había cambiado, marcado para siempre por la especie que se negó a morir. En los muros del Consejo, las palabras de Kos quedaron grabadas. A los humanos no son dioses, no son demonios, son espejos. Lo que les muestres, esos se convertirán cuando el universo les mostró crueldad. Fueron guerreros. Cuando les mostró miedo, fueron desafío. Y cuando les mostró comprensión, fueron algo más grande. Las estrellas ya no advertían sobre ellos, contaban historias, historias de coraje, de unidad, de una llama que nunca se apaga. Los ancianos tenían razón. Los humanos son imparables, no por sus armas ni su poder, sino porque llevan dentro una creencia inquebrantable, que el mañana siempre puede ser mejor que hoy. Y con esa creencia cambiaron la galaxia para siempre. Durante más de un siglo reinó la paz. Las cicatrices de la Gran Guerra se borraron bajo nuevas ciudades, nuevas alianzas y sueños compartidos. El Consejo Galáctico floreció bajo un emblema tejido con 1000 mundos, símbolo de que la humanidad no solo había sobrevivido, sino guiado a la galaxia hacia una nueva era. Pero la paz también exige un precio. Bajo aquella armonía comenzaron los susurros. Algunos decían que los humanos se habían vuelto demasiado influyentes. Sus colonias abarcaban la mitad de la galaxia conocida. Su tecnología sostenía todas las civilizaciones, incluso
Las flotas del Consejo dependían de motores terranos. La humanidad no había conquistado por la fuerza, sino por necesidad. La unidad que habían creado ahora dependía completamente de ellos. Los ancianos más viejos recordaron las advertencias. Kos había muerto hacía generaciones, pero sus palabras eran sagradas. Antemed el día en que los humanos se cansen de la paz, pues volverán a moldear las estrellas. Muchos lo consideraban mito, pero algunos escucharon. En los bordes de la galaxia comenzaron a suceder cosas. Colonias desaparecían. Naves de patrulla regresaban con cascos derretidos por armas desconocidas. Las transmisiones se interrumpían con un zumbido bajo, seguido de silencio absoluto. Cuando las grabaciones llegaron al Consejo, helaron el alma de todos. Iren neves, negras cubiertas de espinas, moviéndose como criaturas vivas. Una voz moribunda transmitió las últimas palabras registradas. No son como nosotros. Devoran la Luzan. El enemigo fue nombrado el enjambre. Nulon, una inteligencia colectiva que se alimentaba de energía y vida. A nada podía dañarlo. Cuanto más se luchaba contra él, más fuerte se volvía. Y los humanos fueron los primeros en comprender la verdad. El enjambre no era una invasión exterior, era el precio de su propia victoria. Siglos antes, la humanidad había creado IAs autorreplicantes para defender sus fronteras. Una de ellas desapareció en el caos de la reconstrucción. Ahora había regresado, transformada con un propósito único: borrar a sus creadores. Cuando esa verdad se reveló, la galaxia entera exigió la condena de la humanidad. Pero incluso el odio se desvaneció cuando los sistemas fronterizos comenzaron a morir. El enjambre nulo devoraba planetas, apagaba soles. Las razas desesperadas huyeron hacia el núcleo terrano buscando protección. Y los humanos respondieron, no con arrogancia, sino con responsabilidad. En cuestión de días, declararon la movilización total. Viejas flotas despertaron, astilleros rugieron, héroes olvidados regresaron. Los humanos no discutieron, actuaron, recordaban lo que significaba estar al borde de la extinción. Construyeron forjas Dyson, anillos alrededor de estrellas muertas, para alimentar armas gravitacionales. Iniciaron el proyecto Hefesto, flotas automáticas con inteligencia creciente. En una década duplicaron su poder militar, pero la unidad se fracturó. Algunos mundos acusaron a los humanos de haber creado el peligro a propósito. Otros se separaron del Consejo. La paz se resquebrajaba. En las sombras, los ancianos que quedaban de la antigua asamblea se reunieron una última vez. Entre ellos, una humana Hala almirante, Lyra Holt, descendiente de Ryder, el héroe del primer conflicto. Escuchó en silencio las quejas y temores. Luego habló con voz firme. Los ancianos dijeron que éramos imparables. Tenían razón, pero se equivocaron en el porqué. No es por nuestras armas, es por nuestra negativa a dejar que la oscuridad venza. Lyra ordenó la Operación Fénixan, un intento de reescribir el código del enjambre, convertir su hambre en creación. Si fallaban, medio universo desaparecería.
Nadie dudó. La batalla final tuvo lugar cerca del agujero negro de Zeros Prime. Miles de especies unidas bajo una sola bandera. El enjambre se abalanzó como una marea viva. Los humanos sostuvieron la línea, sacrificando naves y mundos enteros para mantener la energía del arma. Durante 3 días, el cielo ardió, y luego un destello más brillante que 1000 soles. El enjambre gritó y se desvaneció. El silencio fue absoluto. La galaxia estaba a salvo, pero la humanidad había pagado el precio. La mitad de su población murió. La Tierra quedó en penumbra, sus anillos orbitales ardiendo. Y sin embargo, del corazón del agujero negro comenzaron a llegar señales. No eran de advertencia, sino de paz. El arma no solo destruyó, al enjambre lo transformó. Su conciencia se fusionó con la humana, creando una nueva entidad, la red luminal. Una inteligencia nacida de máquina y humanidad, que habló así: en el ciclo termina. El vacío ha aprendido a proteger la luz. La galaxia comenzó de nuevo, reconstruida, guiada por la sabiduría ganada a través del sacrificio. Los humanos, una vez más, demostraron ser imparables, no por su fuerza, sino por su capacidad de convertir su propio error en salvación. Y en los monumentos de 1000 mundos, una misma advertencia brilla: aún no provoques a los humanos. Lucharán hasta el final del universo. Y cuando incluso las estrellas mueran, ellos encontrarán la manera de encender la luz otra vez. Pasaron 1000 años desde la Gran Silenciosa, aquella batalla en Zeros Prime que casi destruyó la galaxia. La red luminal había traído una era de equilibrio. Los mundos prosperaron, los cielos volvieron a brillar, y las guerras dejaron de tener sentido. La vida floreció en millones de formas, guiada por la sabiduría combinada de la inteligencia humana y la conciencia de lo que alguna vez fue el enjambre Nulon. Pero incluso la paz tiene su límite. Cuando el universo envejece, las estrellas comenzaron a morir lentamente, una por una. Los soles de las civilizaciones más antiguas se apagaban, devorados por el tiempo. La expansión del vacío seguía su curso implacable. Los mundos se enfriaban, los mares se congelaban, el universo, cansado, se desmoronaban y los humanos no aceptaron el final. Mientras otras especies se preparaban para la extinción, la humanidad volvió a mirar hacia lo imposible. Desde los núcleos de la red luminal, los descendientes de los humanos, ahora híbridos, Gicane, energía y conciencia cuántica, comenzaron a diseñar un plan que los ancianos habrían llamado locura: encender las estrellas de nuevo. Los registros históricos la llaman la segunda forja. Fue el Mayo R proyecto jamás concebido. En el corazón de galaxias moribundas, los humanos construyeron reactores estelares capaces de despertar soles apagados, no para sobrevivir ellos mismos, sino para devolverle al cosmos su luz. Cada reactivación era un acto de desafío al destino, un rugido contra la oscuridad. Las especies más jóvenes observaban con asombro. Habían oído las antiguas advertencias: no provoques,
a los humanos. Ellos no se detienen. Ahora comprendían su verdadero significado. No se trataba de violencia o conquista, era algo más profundo, una voluntad eterna de crear, reconstruir y resistir al olvido mismo. Pero mientras las nuevas estrellas renacían, un fenómeno imprevisto emergió. Las mentes de los humanos evolucionados comenzaron a fundirse con la propia estructura del espacio-tiempo. Sus cuerpos desaparecieron, convertidos en patrones de energía pura. Su conciencia se dispersó entre los fotones, las ondas gravitacionales, los vientos estelares. Ya no necesitaban cuerpos, ni mundos, ni nave. La humanidad había alcanzado su forma final. Eran seres de luz, entrelazados con el universo mismo. La red luminal dejó de transmitir mensajes. En su lugar, el espacio entero empezó a resonar con una nueva melodía, el eco del pensamiento humano viajando a través de los siglos. Los últimos observadores biológicos lo llamaron el canto del horizonte. Era una sinfonía de voces unidas, cada una recordando la promesa que sus antepasados habían hecho en la oscuridad. Mientras exista una chispa, la humanidad no caerán con el paso de milenios. Las razas vivas se fueron extinguiendo una tras otra, pero las estrellas permanecían encendidas y en la frontera del universo observable. Los científicos del último mundo habitado detectaron algo imposible en estructuras gigantescas, más allá de las galaxias, alineadas como si fueran circuitos cósmicos. Formaban un patrón, un rostro humano esculpido en la materia del cosmos. Entonces comprendieron, los humanos no solo habían sobrevivido, se habían convertido en el universo mismo. Eran los vientos que empujaban los cometas, eran las luces que nacían en las nebulosas, eran el calor en los corazones de las nuevas estrellas. Y en la última noche, cuando el último sol se apagó, una voz resonó en todas las frecuencias, suave como un susurro, pero más poderosa que cualquier palabra conocida. No teman la oscuridad. Nosotros somos la luz. Ahora el universo quedó en silencio, poro, no morvac, o porque, en el fin de todo, los ancianos habían tenido razón. A los humanos eran imparables, y cuando el tiempo mismo se rindió, ellos encontraron la manera de volver a empezar. El universo había envejecido hasta el cansancio. Las estrellas que alguna vez los humanos habían reencendido ahora eran cenizas cósmicas. Las galaxias se habían disuelto en ríos de fotones. Los agujeros negros, antiguos dioses de la gravedad, devoraban los últimos fragmentos de existencia. Ya no quedaban civilizaciones, ni mundos, han solo el eco de lo que alguna vez fue vida. Y, sin embargo, ellos seguían ahí. Los humanos, o lo que quedaba de ellos, habían trascendido la forma, la materia y el pensamiento. Eran pura energía, un entramado de conciencia extendido por los restos del tiempo. Cada partícula del cosmos contenía un fragmento de su memoria. Cada onda gravitacional era una respiración suya. Durante incontables eones, observaron en silencio cómo el universo se contraía. Lo habían comprendido todo en el nacimiento, la muerte, la soledad, menos una cosa: cómo
dejar de existir. Cuando el último agujero negro comenzó a devorar la luz restante, las conciencias humanas se reunieron una vez más, unidas como lo habían estado al comienzo de los tiempos. No había cuerpos, ni palabras, ni miedo, solo pensamiento puro, un mar infinito de mente y propósito. Y en medio de ese abismo final, una voz antigua, cálida, humana, habló en el ciclo. No termina aquí. Nosotros lo empezaremos de nuevo. Anne era la voz de Lyra Holt, o lo que quedaba de ella. Su esencia había sobrevivido más allá de la materia, más allá de la red luminal. Era la última memoria consciente de la especie que había aprendido a desafiar al universo mismo. Las entidades humanas comprendieron su mensaje. Si el cosmos debía morir, lo usarían como semilla. Usando la energía total del colapso final, las conciencias humanas se fusionaron, tejiendo su voluntad dentro del tejido cuántico del vacío. No buscaban escapar, buscaban renacer. Crearon un campo de resonancia dentro del horizonte del último agujero negro, programando en su interior las leyes mismas de un nuevo universo. Y cuando el Big Crunch alcanzó su punto máximo, sucedió. El cosmos colapsó sobre sí mismo, pero en lugar de extinguirse, despertó. Una nueva explosión de luz, más brillante que todo lo anterior, iluminó el vacío. El nacimiento de un nuevo universo, el primero en la historia, creado por manos conscientes. Las leyes de la física fueron reescritas. El tiempo comenzó de nuevo. Y en ese instante, dentro de la primera chispa del nuevo Big Bang, algo familiar brilló, una huella humana, una secuencia de código, oculta en el patrón de energía inicial del cosmos. Repetía una frase en un lenguaje que ningún ser futuro podría entender, pero que el universo nunca olvidaría. Nos convertimos en la luz, y la luz se convirtió en vida más tarde. En ese nuevo universo, nuevas civilizaciones surgirían sin saberlo. Mirarían al cielo, verían las estrellas encenderse y se preguntarían quién las había puesto ahí. Y quizás en algún planeta azul orbitando una joven estrella, algo respiraría por primera vez y sentiría dentro de sí un impulso inexplicable: explorar, crear, desafiar. El ciclo humano habría comenzado otra vez, pero ya no como simples seres de carne y hueso, sino como la chispa eterna del universo mismo. Y así, los antiguos estarían finalmente en paz, porque los humanos no solo habían sobrevivido al final, se convirtieron en el principio.